Buenas noches para todos, el Señor los bendiga. Quiero invitarlos a todos a que me acompañen a dos versículos de la Biblia. Quiero que me acompañen a Efesios 4:22 y 1 Timoteo 4:16. Mientras que ustedes lo buscan allí en su casita, voy a orar por ustedes. Padre Celestial, hoy te pido en el nombre de Cristo Jesús que tú vengas en medio de nosotros, Señor, que nos reveles esta tu palabra, Señor, que nos avives, que nos reveles hasta lo más profundo de ti, Señor. Te pedimos que esta palabra sea de bendición para nuestras vidas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Efesios 4:22 dice así: En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablando verdades cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airados, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurta, no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestras bocas, sino la que es buena para la necesidad de edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados en el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, toda maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonaos los unos a los otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén y amén. Ahora quiero que me acompañen rápidamente a Primera de Timoteo 4, versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén y amén. Bueno, antes de empezar como la enseñanza como tal, quiero contarles algo que escuché en estos días y la verdad fue que me impactó muchísimo. Y es que yo no sé si ustedes sabían, pero nosotros tenemos hormonas. Y hay una hormona que se llama la hormona del cortisol. Esta hormona, ¿para qué sirve? En el momento que tú tienes un momento de dificultad, esta puede ser que te va a pasar algo peligroso, se levanta alguna situación que no estabas esperando, no sé, quizás un atraco en donde estés. Estoy diciendo cosas un poco locas, ¿no? Cuando pasa esto, la hormona del cortisol se segrega en el cuerpo y esto genera estrés. El estrés activa el cuerpo y lo pone atento. Ahora bien, esto, esta hormona trabaja a favor de nosotros cuando sentimos peligro. Y esta hormona también se activa, por ejemplo, cuando llegas a tu casa y tu esposa o tu esposo se fue y te dejó. Se activa cuando tu jefe te llama a la oficina y te dice,
muchas gracias por haber trabajado con nosotros, pero hasta aquí llega tu contrato. Quizás eres muy joven y esa hormona se activa cuando te dicen tus profesores, no pasaste el año, estas materias las reprobaste, tienes que recuperar o repetir el curso o la asignación. Esto genera angustia, estrés. Pero hicieron un estudio un poco más profundo y descubrieron que esta hormona no solamente se activa en ese momento, sino que tú puedes ir por la calle y te llega un pensamiento, me van a echar del trabajo, voy a perder la materia o el año o el semestre, mi pareja ya no me quiere, tiene otra persona. Y solo con imaginarlo, esta hormona se activa sobre tu vida. Ahora, esa hormona no va a parar de secretar en ti cosas. Esta hormona nos va a terminar dejar de secretar esa hormona de cortisol hasta que tú pares de pensar en esto. Cuando tú te inundas de esta hormona, empiezan unos padecimientos en tu interior. Así que te genera primero estrés y si llegas a tu casa con estrés, pierdes el sueño. No, tu cerebro no se va a reparar porque utiliza el sueño para recuperar, desechar lo que no necesita, limpiarlo y lo hace descansar. Te roba la paz. Te genera hinchazón en el cuerpo. Y la hinchazón es el principio de cualquier enfermedad, es decir, te enfermas. Toda enfermedad empieza por hinchazón en el cuerpo. ¿Cuándo se te determina que empieza a suceder esto? Cuando empiezas a pensar en ello. Cuando empiezas a pensar, no, esto es imposible, no lo puedo hacer. No, mi pareja se va a ir, me va a dejar. Y yo con las deudas, no, me llené de deudas. Y empieza tu cabeza a pensar, ya pensar, ya pensar. Y sin darte cuenta, tú solito, estás atrayendo a ti enfermedades. Te va a robar la paz, te quita el sueño. Y todo eso para hasta el momento que tú quieras parar de pensar en ello. La palabra de Dios dice, no estéis afanosos. No estéis afanosos, dice el Señor en su palabra. Y hoy quiero hablarte de eso. Yo no sé si tú sabías, pero nosotros somos nuestros propios enemigos. Nosotros nos autosaboteamos. Como la persona cuando empieza a pensar y genera cortisol en su cuerpo y te lleva a enfermedades. Ahora se descubrió. Antes nadie lo sabía, pero la palabra de Dios sí. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego y con acción de gracia. Yo vengo a ti a contarte. La palabra de Dios es muy clara.
es muy clara cuando te dice, porque los deseos de la carne van en contra del espíritu y el espíritu en contra de la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que lo que queréis. ¿Sabes? Me he dado cuenta que nosotros somos piedra de tropiezo para nosotros mismos. Y es terrible. Nos hemos vuelto pueblo perverso en medio de nosotros. Vivimos diciendo, es que esto me roba la fe, es que tal persona me quita la fe, me daña, yo no hablo con esa persona porque esa persona me daña. Y quiero quitarte una mentira de tu corazón. Si tú escuchas a una persona ser maldiciente, tú no te vas a convertir maldiciente, ni te vas a contaminar. Jesús dijo, no te contamina lo que entra a ti, sino lo que sale de tus pensamientos. Yo hoy vengo a ti a preguntarte, ¿qué pensamientos hay en ti en este momento? ¿Qué guardas en tu corazón? Porque eso es lo que realmente te contamina. Lo que está en tu interior es lo que contamina. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, hizo discípulos por todas partes, pero tenía un grupito pequeño que eran los 12. Ya esto les dijo, id y predicar a todos y hollarás serpientes y escorpiones, es decir, echarán fuera demonios. Y estos hombres, siendo discípulos, empezaron a hacer la tarea que Dios les mandó a hacer, ir y predicar la palabra del Señor, echar fuera demonios, aunque tomaran cosa mortífera, no les haría daño. Y así fueron ellos y todos volvieron al Señor, porque Jesús les dijo, id de dos en dos. Así que regresaron todos maravillados por lo que Dios hacía. Pero un hombre llegó con su hijo encadenado, lo traía encadenado porque este joven tenía demonios en su interior y los demonios lo echaban al fuego y otras veces al agua para matarle, dice la palabra de Dios. Así que se lo dieron a sus discípulos y los discípulos no pudieron echar ese demonio. Y dice la palabra de Dios que se lo trajeron a Jesús y le contaron. Y él les dice, después que escuchó esto, dice, Jesús respondió, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os soportaré? Traédmelo. Y lo trajeron y él oró por ese joven y los echó de ese cuerpo de una vez. Y sabes, quiero que hagas memoria un momento cuando empezaste a conocer de Dios. ¿Recuerdas ese gozo que tenías en tu interior? Ese anhelo de servirle, de ser llamada hija o hijo de Dios. ¿Qué ha pasado contigo? Tu fe ha ido, en vez de estar en aumento, ha ido cada vez poco a poco siendo más pequeño, creyendo lo que todo el mundo te dice y no lo que cree el Señor de ti. Has dejado y has dado lugar al diablo. Has dejado la palabra de Dios, has dejado la oración y le has dado lugar a Satanás a tu vida. Y ha traído desánimo en tu interior. Y te está destruyendo. Mis hermanos, la palabra de Dios dice que de toda cosa guardada, guarda tu corazón,
porque dejé el maná, la vida. Y hoy vengo a ti a decirte, renovaos en el espíritu de vuestras mentes. Yo quiero que renueves tu mente en esta hora. Renueva tu mente. Jesús hizo el milagro, la liberación con este joven, y en la noche los discípulos se acercaron y le dijeron, Maestro, ¿por qué nosotros no pudimos sacar a este demonio de este joven? Y Jesús les dijo, porque este demonio no sale sino con oración y ayuno. Él no se estaba refiriendo al demonio que echó del cuerpo de ese joven. Estamos rodeados de demonios, de espíritus inmundos alrededor de nosotros. Él les estaba hablando a la incredulidad que Satanás había puesto en cada uno de ellos. Como te ha pasado a ti, muchas veces me ha pasado a mí. Satanás es experto de minarnos y ya con un poner algo en la mente ya destruyó nuestra teología. Nosotros somos los causantes de nuestros errores. Y finalmente le culpamos a Dios diciendo, fue culpa de Él, porque Él no me avisó, pero tú ya no querías escucharlo. Por eso hay tantos burladores en esta tierra diciendo es que Jesús no existe. Es mentira. Porque nunca aprendieron a confiar en Dios. Porque le dieron cabida a la carne. Porque desearon las cosas malas. Los robos, las mentiras, la hipocresía. ¿No te ha pasado? Te ríes de mensajes subliminales, doble sentido que te dan a ti. Te pones a hablar con alguien y empieza a hablar en doble sentido y tú entiendes todo. Mis hermanos, quiero decirte que le estás dando rienda suelta a Satanás. Te sientas a escuchar chismes con otras de tus compañeras o compañeros de trabajo o en tu misma casa con tu mamá, tus hermanas, etc, etc. Le estás dando lugar a Satanás. ¿Ves películas de porno? ¿Ves a una jovencita y tienes pensamientos en tu cabeza? ¿Ves a un hombre y te imaginas cosas con él? Tienes un pensamiento de doble sentido. Tienes un mal pensamiento. Y la Biblia dice que de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Le damos lugar a nuestra carne, que es nuestro mayor enemigo. Tu mayor enemigo no es Satanás, porque finalmente Jesús lo venció en la cruz y es un enemigo vencido. Así que si tú quisieras hablarle a él, lo que tienes que hacer es coger la suela de tu zapato, escribirle algo a Satanás y caminar, porque él está bajo tus pies. Él está bajo tus pies. Pero tu carne es tu peor enemigo. Él va a estar allí toda la vida hasta el día que tú mueras y que yo muera. Si es que el Señor nos vino a recoger antes. Préstale atención a lo que está deseando tu cuerpo, tu carne. ¿Tienes deseos de películas de sexo? ¿Ves una película que en algún momentico se pone un poquito así como turbia y tú dices, ¡ah! Y mira para todos los lados que nadie se dé cuenta que estás mirando? Guarda tu corazón.
¿Es algo que no es tuyo y te quieres quedar con eso? ¿En tu corazón hay algo que te dice, quiero eso? Guarda tu corazón. Tú eres un representante de Dios. Yo escuché hace unos días una historia de una niña que escuchó a su abuelo hablar, decir que él tenía dos hombres en sí, dentro de sí, y que uno era malo y el otro era bueno. Y ella se quedó pensando y fue donde el abuelo y le preguntó, abuelo, yo te he escuchado hablar de esto, pero no entiendo. Y él le dice, sí, en mí hay una lucha, hay un hombre bueno y hay un hombre malo. Y en mí pelean estos dos todo el día. Hay una guerra en mi interior, lo malo con lo bueno. Pelean todos los días de mi vida. Y la niña quedó impactada y le dijo, abuelo, ¿y quién gana esa pelea? Y el abuelo le dijo, al que alimentes, al que alimentes. Y eso, mis hermanos, es bíblico. Porque los deseos de la carne son en contra del espíritu. Y el espíritu en contra de la carne. Y entre estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quieres. ¿Sabes? Tú y yo tenemos un enemigo en nuestro interior. Así lo sabía y así lo decía Martín Lutero. Martín Lutero cuando se bautizó dijo, yo pensé que cuando me bautizara el viejo hombre se iría de mí. Y cuando me bauticé descubrí que el viejo hombre sabía nadar. Mis hermanos, tienes que caminar con esto todos los días. En ti hay una guerra, en ti hay una lucha. Pero ¿quién gana? El que alimentes más. Ten cuidado que alimentas con tus ojos, que alimentas con tu oído, que alimentas con tu boca, que alimentas con tus pensamientos. Porque el que más alimente es el que va a ganar en ti. ¿Te has dado cuenta que a veces comes muchísimo y como que quieres más, aunque te sientas lleno? Un poquito más. Así funciona nuestra carne. Nunca se sacia. La carne nunca se sacia, dice la palabra de Dios. Yo hoy vengo a ti a llamarte, porque la carne te lleva a la muerte, pero el Espíritu te lleva a la vida. Escoge bien cuál camino que vas a caminar. Y vengo a decirte esto, porque hay una salida. Y la única salida es Jesús. Él dijo, yo soy el camino y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Yo hoy vengo a ti, que estás escuchando esta enseñanza, a guiarte para que te apartes de esos caminos. Y te preguntarás, ¿qué debo hacer? Bueno,
La carne te trae deseos de la carne, deseos de todo tipo, porque no solo es uno, son todos los deseos de tu carne, están allí. Pero ¿cómo los puedes vencer? Alimentando al hombre de Dios, alimentando al varón de Dios que es conforme a la estatura del Señor Jesús. ¿Y cómo lo puedes hacer? Jesús mismo lo dijo en ese versículo. Les dijo a los discípulos que ese demonio, este género no sale sino en oración y en ayuno. Y yo te leí hace un momento que la pelea, que dentro de nosotros hay un espíritu poderoso con el cual tú fuiste sellado. Así que hoy vengo a ti y te quiero decir qué debes hacer. Lo primero que tienes que hacer es orar. Si tú no conoces a Dios, no vas a poder orar. Si tú no te acercas a Dios, no vas a saber quién es Él. Por lo tanto, un hijo de Dios que no lo conoce es imposible. Lo primero que tienes que hacer es tener tiempo en el secreto, delante del Espíritu Santo todo el tiempo, siendo transformados de gloria en gloria como en un espejo. Dios te llamó a ti. Haz lo que tienes que hacer para servirle. Ayuna. Al ayunar, debilitas al viejo hombre que está viciado, dice Efesios, conforme a los deseos de la carne. Así que el ayunar debilita a la carne y le da poder al espíritu. Pero también el Señor te dice, ora, ora. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que espada de doble filo. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos de la intención del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, ¿sabes? En la antigüedad, Dios mandó a Moisés que hiciera el tabernáculo de Dios. Y en una tienda que cuando la nube se movía tenían que doblar todo y guardarlo. Pero en ese lugar santo había un lugar santo y un lugar santísimo. Y en esos lugares habían objetos sagrados. Cuando tú entras al lugar de ese tabernáculo, lo primero que te encontrabas era el altar del sacrificio. Y allí ponían las víctimas y las quemaban como olor fragante a Dios. Después, el sacerdote o el levita, para poder entrar, que era el siguiente paso, al
al tabernáculo tenían que pasar por algo que se llama lavacro. Era una especie de olla grande de bronce, el cual era como un espejo. Y te tenías que lavar las manos, lavar el rostro, los pies. Ese lavacro a nuestros días es la palabra de Dios en nuestros corazones. Es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sabes? El lavacro, tú te podías reflejar y verte. Y tú sabías que también estabas. Eso hace la palabra de Dios. Te revela, corta hasta lo más profundo, porque es como una espada de doble filo que te atraviesa y divide el alma del espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos que hay en ti. Cuando tú lees la palabra de Dios, en muchos momentos te sientes sucio o sucia, porque sabes que estás pecando, porque discierne los pensamientos y las intenciones de tu corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta a su presencia. Tienes que orar, tienes que leer la Biblia y tienes que ayunar. Después de que pasabas el lavacro, entrabas al lugar santo. Y en el lugar santo estaba el altar de los inciensos. Y en Apocalipsis dice que las oraciones de los hijos de Dios subían delante de Dios como grato olor para Dios. El altar del incienso significa las oraciones del pueblo de Dios, de ti. Así que hoy te llamo a leer la palabra de Dios, a orar y ayunar para que mantengas la relación con Dios y muera el viejo hombre que hay en ti. Quiero que hagas este pacto con el Señor, así que quiero que te pongas de pie allí donde estás, si vas para el trabajo, si estás en un transporte, si estás en tu trabajo o en lugar público. Solo quiero que cierres un momento los ojos y le digas: Señor Jesús, hoy te pido perdón por mis pecados, por mis maldades. Te pido, Señor, que me perdones y hoy me arrepiento. Te pido, Señor, que limpies mis pecados y me laves más y más de ti. Y hoy te pido, Señor, enséñame a mantenerme en oración, en ayuno, en lectura de tu palabra a partir de ahora, porque quiero hacerlo. Te pido perdón y te pido que me avives en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, si te gustó esta enseñanza, yo te pido que te suscribas, que actives la campanita para que así cada vez que yo subo un mensaje te llegue y sepas y seas la primera persona que sepa que ya hay un mensaje, una enseñanza de Dios para ti. También, si la puedes compartir, compártela con todas las personas que necesitan una palabra como estas. Y comenta. Yo voy a estar atento para escucharte, para leer tus comentarios y responderlos. Dios te bendiga y no te apartes nunca de Dios. Bendiciones.